Me estaban esperando. Me esperaban con el cuchillo en la mano. Ja. Qué bárbaro, ¿eh? Qué de gente que hay acá, ¿eh? Qué de gente. Bueno, estábamos hablando hoy, vamos a esperar un minutito más porque son 7, cada vez son menos. Son 6, 3, 6, cada vez son menos. Se van ahora porque mañana no sé qué, pasado porque no sé cuánto. Y, profe, estamos en semana de finales, es lógico. Claro, claro. Yo rendí hoy, rindo el lunes que viene, hay mucha gente que rinde mañana. Prioridades. Usted quiso empezar antes, entonces, bueno, hay La algunos que nos gente están que sumando. rinde mañana, ¿qué rinden mañana? Microbiología. ¿Cuántos van a rendir microbiología? No sé. Yo sé que yo hoy rendí, a ver, yo por mí, hoy rendí técnica dietética y el lunes rindo management. Te estoy hablando por mí. Pero es una realidad. Estamos en semana de finales, profe. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Mire la cámara cuando lo dice así, de costado. Es una realidad. Bueno, bien, perfecto. Es una realidad. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora son más, mire, su realidad se duplicó, son 14 ahora. 13, bueno. Es que fue semana de finales, profe. Otra ¿Quiere más. preguntarle al resto también cuántos finales rinde cada uno? Yo creo que le puedo contestar, ¿eh? Más de uno va a rendir, seguro. Claro, y justamente esta clase es la que le va a sacar las horas del final. Es una realidad. Una es realidad. una realidad. Es Es una verdad. realidad. Como el coronavirus. ¿Qué? Es una realidad. Como el coronavirus. Es una realidad, también es una realidad que estamos en semana de finales. Finales, sin este. Perfecto, muy bien. Usted el Corona, bien, perfecto. Corona, la única Corona que, claro, la cerveza Corona. Muy bien. Entonces, La vamos corona con lo que yo nuestro. uso es la de reina. Vamos con lo nuestro. Que estábamos hablando hoy sobre hernia, y lo que les contaba de hernia era que, no, hoy estábamos hablando, no, ayer. ¿Qué es una hernia? Una hernia es el pasaje de una víscera, o varias vísceras, es el pasaje de vísceras a través de un orificio naturalmente formado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay orificios distintos en el organismo, y esos orificios o zonas más débiles, son a veces zonas más débiles, esas zonas débiles lo que permiten es que modificaciones en la presión de uno de los dos lados, donde está el orificio o esa zona débil de alguna cosa que ahora vamos a ver, la variación de presiones de un lado, de uno de los dos lados, hace que elementos que están de un lado se pasen hacia el otro. Puede ser en un sentido o en otro sentido, de acuerdo a la presión. Entonces tenemos orificios. Un ejemplo del que vamos a hablar es la hernia de hiato. El esófago pasa del tórax al abdomen a través de un orificio, que en realidad no es un verdadero orificio, es un hiato. Un hiato, bueno, es como un orificio, pero no es un orificio. Pero igualmente para nuestro caso es un orificio. ¿Qué quiere decir esto? Un hiato es el espacio que dejan dos elementos generalmente musculares. Entonces, fibras musculares, ¿no es cierto?, dejan un espacio. Las fibras musculares dejan un espacio para que pase un elemento determinado. ¿Está bien? Entonces, pero los fascículos de un músculo, no es que el músculo está roto y pasa algo por el medio, sino que los fascículos de un músculo o los fascículos de dos músculos dejan un espacio para que pase otro elemento. A eso se le llama hiato. Hiato, ¿no es cierto? Es un hiato. El hiato esofágico, el hiato ioglosomiloideo, el hiato faríngeo, montones de hiatos. Los hiatos. Hiato. En este caso, el hiato es una comunicación entre el tórax y el abdomen. Y en el hiato esofágico, o por el hiato esofágico, pasa casualmente el esófago, el hiato esofágico. Bueno, eso es como un orificio. Cuando por ese orificio se deslizan vísceras, ¿no es cierto? Cuando se deslizan vísceras, entonces a eso le llamamos hernia.
Otro ejemplo de hernia podría ser, por ejemplo, en la ingle. En la ingle, esto es un ejemplo, ¿no es cierto? El músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor de la pared del abdomen, el oblicuo menor y el transverso, forman como una especie de orificio, casualmente. ¿Para qué? Para que en el caso del hombre, el cordón espermático pase desde el abdomen al testículo. En el caso de la mujer pasa un ligamento que se llama ligamento redondo. Esa zona de la pared del abdomen, que tiene como un orificio, esa zona no es que está libre hacia el viento y hacia afuera, sino que tiene, obviamente, el peritoneo cubriéndolo, pero es una zona débil. ¿Por qué? Porque los elementos es decir, porque la disposición permite que pasen elementos, pero queda como una especie de anillo, y ese anillo puede dejar pasar cosas. Para que un anillo, como el hiato esofágico, para que un anillo como el anillo inguinal, que es como se llama el anillo inguinal, u orificio inguinal externo o el interno, dejen pasar una víscera, tiene que haber una modificación en esas estructuras. Bueno, generalmente esas modificaciones vienen de fábrica, vienen congénitas. La hernia de disco, por ejemplo, en el disco, ¿qué pasa? Tengo una vértebra, un cuerpo vertebral por arriba, otro cuerpo vertebral por abajo. Los dos cuerpos vertebrales entre sí están unidos, y están unidos por medio de diversos ligamentos. Pero hay dos ligamentos que pasan, entonces tengo un cuerpo vertebral y otro cuerpo vertebral, y ligamentos que los unen. Entonces pasa un ligamento por delante, un ligamento por detrás, y eso mantiene la vértebra unida una con la otra. Entre los dos cuerpos aparece una estructura que se llama disco. El disco tiene un núcleo pulposo, como si fuera el de un bubalú. Entonces, ¿qué sucede con la hernia de disco? Ahí no hay exactamente un orificio, pero hay algo parecido. Entonces, así, tengo un cuerpo vertebral arriba, un cuerpo vertebral abajo, el disco en el medio. Por delante, un ligamento común anterior que va uniendo todos los cuerpos vertebrales. Por detrás, otro ligamento, el ligamento común posterior, que también va uniendo los cuerpos vertebrales. Cuando el ligamento común posterior se debilita, esto es generalmente por el paso del tiempo, por cuestiones mecánicas, se debilita, entonces se debilita la pared posterior que está sosteniendo al núcleo pulposo, y entonces, ¿qué pasa? Cuando se debilita, pasa esto. Pasa que el disco empuja y hace esto, ¿ven? Se sale de su lugar, el disco, se sale una parte de su lugar, ¿está bien? Se achica la distancia entre una vértebra y otra, y el disco se empuja hacia atrás. Esto es una hernia, es decir, es la protrusión o el pasaje de un elemento, en este caso de un órgano, en este caso un disco, a través de una zona más débil, ya formada, ya preformada, natural. Eso es una hernia. En el caso del ombligo, lo mismo. El ombligo, alrededor es decir, la línea media del abdomen se llama línea alba, y en la región umbilical es un poco más débil. Cuando la víscera, cuando la región es lo suficientemente débil, y ante esfuerzos reiterados o situaciones diversas, entonces, o obesidad, entonces ¿qué pasa? La víscera empuja hacia afuera por ese orificio que en realidad está cerrado, pero que tiene una debilidad, y empuja, y uno ve el pulpo, en vez de para adentro, lo ve para afuera. ¿Está bien? Una hernia umbilical. Esos son hernias, es decir, el desplazamiento de un órgano a través de un orificio natural. Ahora vamos a ver hernia hiatal específicamente. Que lo diferenciamos de eventración, porque la eventración es la salida de un órgano o el desplazamiento de un órgano a través de un orificio, pero que está formado
quirúrgicamente. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, una señora se hace una cesárea y le hacen una mediana, es decir, le cortan la panza al medio, por la mitad, no que la parten al medio, sino que le cortan del ombligo para abajo al medio un poco, para abrir y para sacar el bebé, después suturan y esa zona está relativamente débil hasta que se fortifique. Y bueno, a veces esa debilidad permite que la víscera empuje y se salga para afuera, y entonces se ve la hernia en la pared abdominal. ¿Está bien? Puede ser por una operación de lo que fuera. Hoy en día cada vez se ven menos por posquirúrgicos porque hay distintos métodos para que no aparezcan, pero pueden aparecer igual. Bien, cuestión que entonces hernia diferente de eventración. En este caso la hernia de hiato, ¿en qué consiste? Consiste en el desplazamiento de vísceras del abdomen hacia el tórax a través del hiato esofágico. Eso es una hernia hiatal. Es decir, se desplazan hacia arriba órganos. ¿Qué órganos se suelen desplazar? Generalmente son dos los que se desplazan. Uno, el propio esófago. Y dos... Ay, ¿podés repetir, perdón? ¿Es el desplazamiento de las vísceras del abdomen hacia dónde? ¿Hacia el esófago? Hacia el tórax. Hacia el tórax. O sea que yo tengo, ahora dibujo acá, hago un esquema de un diafragma, y en el diafragma hago pasar el esófago, y dibujo abajo el estómago. Bueno, me salió más o menos, pero bueno, no importa, ahí está. Profe, se me trabó todo, perdón, es el Sí, que se desplaza entre el esófago y el estómago. El esófago, claro, el esófago y el estómago son los que se pueden desplazar. ¿Está bien? Existen básicamente dos tipos de hernias. Las hernias por deslizamiento, y las hernias paraesofágicas. ¿Cómo era la primera? Por Perdón. deslizamiento. Y las otras paraesofágicas. Acá se entiende fácil, con el dibujo es muy fácil de entender, miren. El primero, este que está acá, es un esófago pasando por el diafragma y un estómago normal. El segundo es un esófago, ¿qué le ha pasado? Ha pasado que el estómago se ha corrido hacia arriba junto con el esófago y una parte del estómago quedó arriba, es decir, en el tórax. ¿Se entiende lo que pasó? Hubo un desplazamiento de esto acá adentro. Esto se subió, como si yo hubiera tironeado del esófago y aquí lo tengo. Y en este caso, ¿qué pasó? En este caso, el esófago se quedó en su lugar, pero se le coló el estómago. ¿Se entiende lo que pasó? Acá se coló el estómago por un costadito, el esófago sigue estando ahí. En el esófago tracciona hacia arriba y se trae un pedacito de estómago. Esto se llama... ¿Qué cosa? Los veo a los dos iguales. ¿Cuáles son dos iguales? A ver, vamos así. Vamos a poner Como que el uno. estómago siempre, la boca del estómago siempre pasa por arriba del diafragma. Sí, pero en uno pasa, mirá, en uno pasa no la boca, pasa el fondo del estómago. Acá el fondo del estómago se pasó, pero mirá cómo se pasó al lado del diafragma. Están los dos. O sea, se hace otro hiato. Se agranda y como si fuera una burbuja pasa esto. Pero, espera, ahí, esto. Espera que los pongo uno al lado del otro para que se vean uno al lado del otro, ahí. Sí, sí, entendí igual. Ahí los ven, mirá. Ahí está. Ahí se ve que no son iguales. En el de este lado, donde están mis dedos, acá, acá, ¿qué pasó? El esófago está subido con el estómago
traccionado hacia arriba. Y en el otro, el esófago está en su lugar, pero se le coló un pedazo de estómago por el costado. ¿Qué le pasa a Cornstein que está tan risueña? No se sabe. Nada, pensé una guasada y ya está. Bien, seguramente tendrá que ver con sexualidad. Perfecto, muy bien. Bien, entonces acá, ¿ve la diferencia? Acá se pasó el estómago, se subió, pero se subió con el esófago mismo. Se subió con el esófago. El esófago tironeó y se trajo al estómago. En cambio acá, el estómago no pidió permiso y se metió. Dijo permiso, dijo, me meto acá y se metió ahí. ¿Se entiende la diferencia? Profe, una pregunta. La de deslizamiento es en las que se suben las dos. ¿Y la paresofágica? La de deslizamiento es la que tracciona, que es esta, desliza hacia arriba, y la otra se llama paraesofágica porque el estómago queda paraesofágico, o sea, al costado del esófago. Ah, ok. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí tengo las dos hernias, ¿sí? Las hernias hiatales son muy frecuentes en la población. Son muy frecuentes. La incidencia puede llegar en poblaciones hasta un 20% de la población. 20% de la población. Estamos hablando de una incidencia alta. Y suelen presentarse en edades avanzadas. Cuanto mayor es la edad, más fácil es que se presenten, pero también los niños pueden presentar hernias hiatales. ¿De acuerdo? ¿Por qué se presenta la hernia hiatal? En realidad se supone que no tenemos una causa especial, pero lo que sí tenemos, lo que sí tiene que haber es un agujero, es decir, un orificio, en este caso un hiato, complaciente. ¿Qué quiere decir complaciente? Quiere decir que tiene la capacidad de permitir que suceda esto. Ya sea porque el músculo es un poco más débil, ya sea porque, por lo que fuera. Es decir, el predisponente viene con el individuo. El predisponente viene con el individuo. La inserción del músculo puede ser 1 milímetro más al costado de lo que habitualmente, o no atrapa del todo al esófago bien y no lo aprieta. Bueno, es decir, es algo anatómico de nacimiento. ¿Está bien? Ese es el predisponente básico. Y después vienen las causas predisponentes, que son aumento de la presión intraabdominal, que se puede ver en obesidad, ¿está bien? O personas que comen grandes cantidades, también el estómago empuja hacia arriba y puede favorecer la aparición de estas hernias. Modificación de la presión intratorácica, que disminuye la presión intratorácica. Entonces, circunstancias... La última, perdón. Sí. La última que dijo. Disminución de la presión intratorácica. Cualquier circunstancia que haga que la diferencia de presión entre el abdomen y el tórax se modifique. Es decir, que la presión del tórax sea relativamente del abdomen, perdón, sea relativamente mayor que la del tórax. Entonces eso empuja hacia arriba. ¿Está bien? El trabajo de esfuerzo, la contracción de la musculatura que genera una presión, un aumento de la presión intraabdominal permanente, puede ser un determinante para que la hernia se desarrolle. El envejecimiento de las fibras, las fibras del músculo esofágico, diafragmático. El reblandecimiento, entonces también, porque el esófago cuando pasa por el estómago, cuando pasa el esófago por el diafragma, cuando el esófago pasa por el diafragma, si bien está libre, está apretado por el músculo diafragma. Entonces, el envejecimiento del esófago y el achicamiento del esófago puede hacer que empiece, como quien dice, a bailar el esófago en ese orificio, que queda grande el orificio. Es decir, distintas circunstancias pueden propender a la aparición entonces de la hernia de hiato. Es decir que, nada, ¿por qué aparecería la hernia de hiato? Es algo muy frecuente y trae sintomatología de tipo esofágica. ¿Qué sintomatología trae?
¿Qué cara que tiene, Dafna? ¿Qué le pasó? ¿Se quemó ¿Se quemó o qué? No, hizo cara como si hubiera visto un ratón o algo. Es que mis perros ladran y no lo escucho. Bien, perfecto. Prenda el audífono. Bien. No, está bien. Si no escucha, pregunte por las dudas. No hay problema. Bueno, entonces decíamos la hernia. Ahora, ¿qué pasa con la hernia? ¿Cómo es que se manifiesta la hernia? Bueno, la sintomatología es obviamente de tipo... la sintomatología es esofágica. Es decir, lo que va a suceder es que va a haber dolor. Esa es la característica más importante. ¿Por qué se produce dolor? Porque la víscera entra en el tórax. La víscera abdominal se mete en el tórax y eso causa dolor. Tanto es el dolor que causa que a veces se confunde con un infarto el dolor. ¿Está bien? A veces hay que diferenciar. A veces el paciente viene con un dolor torácico importantísimo y uno lo primero que dice, se está infartando. Sin embargo, no es un infarto, sino que es una hernia hiatal. Estas hernias hiatales no son las únicas hernias del diafragma, ¿eh? Ojo, porque el diafragma tiene otros orificios también, ¿de acuerdo? Hay otros orificios que pueden herniarse, pero este es uno de los más frecuentes. Pero además de ser uno de los más frecuentes, es el que nos interesa a nosotros porque tiene sintomatología y está relacionado con lo nutricional, con lo digestivo. ¿Está bien? Hay otras hernias. Por las dudas les cuento, porque por ahí en algún lado ven hernias diafragmáticas y dicen, ¿cómo? ¿Habían otras hernias diafragmáticas? Sí, sí, las hay. Estas son las más comunes. ¿Está bien? Y decía, ¿qué es lo que trae esto? Trae dolor, por supuesto, trae dolor. Puede traer reflujo, se lo asocia mucho con reflujo, con esofagitis, inflamación del esófago o reflujo. El aumento de la motilidad gástrica, yo no les mencioné, pero el aumento de la motilidad gástrica también puede ser un factor predisponente. A veces la motilidad gástrica es muy grande, un estómago que tiene mucha motilidad, eso también puede generar una presión mayor contra el diafragma y ser esa la causa por la cual se desliza la víscera hacia arriba. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos dolor, tenemos dolor, tenemos el reflujo con la pirosis correspondiente, es decir, la esofagitis que se produce viene acompañada de pirosis, o sea que lo que se muestra, porque habíamos dicho cómo se manifiestan el esófago, cómo manifiesta, con dolor, que en este caso hay, con pirosis, que en este caso hay, por el reflujo que va a terminar dañando al esófago, porque está muy asociado con esofagitis por reflujo. Pueden haber hemorragias. ¿Qué es pirosis? Perdón. ¿Cómo? No ¿Qué es pirosis? Pirosis es... ¿Qué es pirosis? Sí, es una sensación... Piros es calor, ¿viste? Piromaníaco. Piromaníaco es un tipo que hace que prende fuego las cosas. ¿Está bien? Como una acidez. Bueno, es calor en realidad. Sí, la gente suele decir acidez, pero es como un calor, ¿sí? Una sensación de calor que sube, algo quemante, algo que sube. Ok. Está bien, esa sensación, la pirosis. Entonces, y puede pasar que la esofagitis cause incluso hasta desgarro de la mucosa e incluso puede haber hemorragia. O sea que nosotros habíamos dicho, la sintomatología del esófago era hemorragia, dolor, pirosis, tiene las tres. Y por supuesto puede haber disfagia de acuerdo al grado de lesión que se presente y cómo quede la hernia. Porque, ¿qué pasa? Cuando la hernia es especialmente paraesofágica, que son las menos, las que más hay son las por el deslizamiento, que son más del 95%, pero cuando las hernias son paraesofágicas, es decir, cuando el estómago queda al costadito, aprieta el esófago y entonces cuando uno quiere comer, la comida le cuesta pasar para el estómago. Es decir, que hay disfagia, en esas especialmente. En las otras puede haber disfagia, pero en esas especialmente puede haber disfagia, en las paraesofágicas. Bueno, entonces los síntomas son los propios del
son los propios del esófago. Suelen presentar más síntomas de noche. ¿Por qué presentar más síntomas de noche? A ver, ¿qué opinan? Porque están acostados. Bueno, tiene que ver con estar acostados, sí, sí, muy bien. Y entonces, A la comida le cuesta más pasar. hable más fuerte. ¿Cómo? El reflujo. Bueno, el reflujo puede ser un tema, pero el tema más importante es que al estar acostado, sí, el reflujo puede molestar, pero al estar acostado la presión del abdomen empuja más hacia arriba la víscera y la va empujando durante toda la noche. Y a veces el paciente se despierta de noche con un dolor como si tuviera realmente un infarto. ¿Por qué? Porque la víscera se le fue desplazando. La víscera es como, no tiene una estructura rígida, y entonces es como una tela viscosa la víscera. Entonces la víscera, como tela viscosa, cuando uno está acostado, empieza a deslizarse por el orificio hasta que la persona siente que se está ahogando, porque además eso también puede traer disnea, eso no les contaba, puede traer disnea porque puede comprimir, la víscera puede ser tanta la que está en el abdomen que puede comprimir, entonces, los pulmones y sentir la sensación de fatiga, de ahogo, ¿cierto? Entonces, durante la noche puede presentarse, después de las comidas, puede presentarse después de comer, especialmente después de comidas copiosas. ¿Está bien? Bien. Suele acompañar... Entonces la sensación que se da de noche mayoritariamente es que no pueden respirar. Puede sentirse... O también dolor y todo. Pueden sentir dolor, pueden sentir que no pueden respirar, son cosas que pueden sentir estos pacientes con este desplazamiento visceral hacia el tórax. Viene asociado con pérdida de función parcial del esfínter esofágico inferior. Es decir, el cambio de posición del esfínter esofágico inferior pareciera que influye, el cambio de posición pareciera que influye en su función. Y como en este caso están las vísceras desplazadas, entonces puede haber un cambio en la función del esfínter esofágico inferior, y eso por supuesto también favorece el reflujo. ¿Está bien? Puede estar favorecido el reflujo gastroesofágico. Bien, entonces tengo la hernia. La hernia, en realidad, el problema que puede traer del punto de vista nutricional es que el paciente no coma de noche, ¿está bien? Que el paciente no tenga ganas de comer de noche, que el paciente sienta molestias para comer en cualquier momento del día y no tenga ganas de comer, ¿está bien? O sea que son molestias que puede traer. Puede traer molestias que no quiera comer también porque el reflujo le lastima el esófago y entonces tiene la molestia esofágica, la disfagia permanente. Es decir, que esto es una molestia que puede tener que ver con el alimento. Y desde el punto de vista de cómo suministrar el alimento, porque ¿qué se hace con una hernia de hiato? ¿Qué harían ustedes con una hernia de hiato? Operarlo. Opero. Bien, la mandarían al cirujano, pero la mandan al cirujano a la hernia, a la persona con hernia de hiato, y ahí vuelve el cirujano y le dice, no me operan. ¿Por qué? Porque son muy pocas las hernias de hiato que se operan. Entonces, ¿por qué? ¿qué hacemos? ¿Cómo? Dar alimentos más líquidos. Vuelvo al cirujano. No. No, más Mira, líquido. vos mandalo en plena pandemia, que con la que quieran facturarte, seguro que te lo operan igual. Con tal de facturar, pero las obras sociales te lo operan como locos. No creo, porque con la pandemia nadie quiere meter un tipo al hospital y que se le enferme en el hospital y que se le muera porque lo metió al hospital. Así que no, ahora los cirujanos tienen sus cosas, dicen, no, preferible. Es verdad lo que decís, pero no en este caso, en esta vez no quieren meter a la gente en el hospital, quieren sacarlo. Entonces, si lo mandabas hasta el 2019, te lo cortaban ahí, seguro, siempre. Sí, seguro. ¿Cómo sigue? Si te lo mandabas hasta el 2019, seguro que sí te lo operaban. Ahora está en duda. Puede ser, pero no lo operan porque, ¿sabes por qué no se opera la hernia de hiato en general? Porque es una operación mayor
que no da garantías de resultado. Entonces lo tipo es un problema, una hernia de hiato, porque opera la hernia de hiato y después vuelve y entonces el cirujano va a tener que escuchar, no se elige la operación de hernia de hiato, ya no es una indicación. Antes no se operaban porque no se operaba directamente, y ahora no se opera porque hay que elegir el paciente con una hernia de hiato. Generalmente no se operan, justamente al revés, no se operan. Lo mismo que pasa con las vesículas se operan cada vez menos. Antes vos ibas a un cirujano, hola, ¿qué tal? Me duele el abdomen, venga, le vamos a sacar la vesícula. Pero ¿cómo si le dije que me duele? No le dije ni dónde me duele, no importa. Vamos, pero ahora ya no tanto. Bueno, pero con la hernia hiatal, lo que sí se puede hacer es, número 1, dar alimentos gastroprotectores para evitar la acidez y el reflujo, porque ahora vamos a hablar en un ratito de reflujo, si no es ahora hablaremos mañana, pero vamos a hablar de reflujo, tratar de evitar el reflujo, alimentos gastroprotectores. Número 2, le vamos a dar, le vamos a decir, perdón, que no se acueste hasta 2 horas después de comer. Tanto almuerzo, cena, cuando quiera. ¿Va a dormir la siesta? Sí, bueno, coma un rato antes, qué sé yo. O duerma la siesta un rato después. Va a dormir, coma primero, espera 2 horas y después se acuesta. 3, los volúmenes de alimento tienen que ser más pequeños. O sea que el alimento no tiene que ser en grandes volúmenes, porque eso aumenta también la presión del estómago, la presión intraabdominal, bueno, favorece el reflujo, bueno, esto, nada. Entonces, volúmenes más pequeños. Si puede, que no se acueste, que no duerma totalmente horizontal, que a partir de ahora, que sabe que tiene la hernia, levante un poquito la cama. No hace falta que esté en 45 grados, ni en 90, por supuesto, pero un poquito más levantadita la cabecera de la cama, que eso se puede lograr con el viejo método de los ladrillos. Bueno, no digo de poner ladrillo, pero se le puede poner lo que quiera a la cama del lado de la cabecera, entonces queda un poquito más alta. No tiene que dormir parado como si fuera una momia, tiene que dormir un poquitito, un poquito más inclinada. En vez de ser la cama horizontal, un poquitito más levantadita en la cabecera. Entonces, levantar un poquito la cabecera, que no se acueste después de dormir, no comer grandes volúmenes, reducir los alimentos, darle alimentos gastroprotectores, una dieta gastroprotectora, una dieta que no genere acidez, ¿no es cierto? Y bueno, y después vamos a ver alguna serie de cosas que tienen que ver con la motilidad del esófago, que ahora cuando hablemos ahora se lo digo en otro, pues, para no decirlo 7 veces, que tiene que ver con la motilidad del esófago, es decir, el esófago tiene movimiento, ¿no es cierto? Y ese movimiento se puede ver modificado por distintas circunstancias. O sea, que hay cosas que modifican el movimiento del esófago y que modifican el estado del esfínter esofágico inferior. Bueno, lo mismo, les cuento. Por ejemplo, yo les cuento desde el punto de vista alimentario, ¿qué cosas pueden relajar el esfínter esofágico inferior? ¿Y qué más? Muy bien. ¿Y algún otro? No sé, la temperatura de los alimentos, puede ser. Bueno, la temperatura siempre, cuanto más caliente... pero más para irritar, ¿no? ¿Cómo? Que no irrite, en realidad, sería más eso. Bueno, cuanto más caliente, generalmente siempre dilata más el esfínter, pero está bien, podría ser el calor. Y si no, ¿qué tipo de comida dilata el esfínter esofágico inferior? Eso lo saben ustedes mismos. Ahora, igual me salté por otro lado. Yo estaba en cómo tratar todavía las cosas, y esto, ¿qué tiene que ver? ¿Es otra cosa o me perdí? Se me fue, se me desorganizó todo. No se perdió, son todas las vueltas van al mismo lugar. Porque cuando me diga qué cosas relajan el esfínter esofágico inferior, le voy a decir que trate de no darle esas cosas. El mate, el café. ¿Se entendió? Fibra. Sólido. ¿Cómo? Lo que es sólido. Yo le voy a nombrar 3 cosas por lo menos que sería conveniente suspender. Una, o reducir en la mayor alcohol. El alcohol. Bien, veo que usted está informada sobre el asunto. Alcohol. 2, grasas. Las grasas tienden a relajar el esfínter esofágico inferior. Chocolate. Gran relajador del esfínter esofágico inferior.
Y una que no se come, pero que se pone en la boca, el cigarrillo. Cosas que dilatan el esfínter esofágico inferior y empeoran la sintomatología de estos pacientes. ¿Entendió ahora, Kornstein, a qué venía? Bien. O sea, lo que yo no quiero es que se me dilate el esfínter esofágico. Entonces no le doy estas cosas que me lo dilatan, porque si se abre me sube el reflujo. Que tiene que ver con viene reflujo. muy relacionado. Que tiene que ver con reflujo, pero que en estos pacientes, que tiene que ver con reflujo, por eso te decía, ahora cuando hablemos de reflujo lo voy a mencionar de vuelta, pero, y hay otras cosas más, pero que en estos pacientes en particular, que tienen una tendencia a que su esfínter esofágico inferior tenga un problema, porque lo acabamos de decir hace un ratito, dijimos, las hernias hiatales se asocian en gran medida con un reflujo, ¿está bien? Entonces, ¿por qué? Porque hay disfunción del esfínter esofágico inferior por pérdida de su forma. Eso dijimos hace 3 minutos atrás. Conclusión. Si eso puede pasar, entonces yo tengo que hacer que ese esfínter esofágico inferior esté lo más contraído posible o cumpla con su función lo mejor posible. Entonces evito las cosas que lo dilatan, porque si se dilata el esfínter, entonces se me cuela el alimento o el contenido gástrico, para ser más exacto, hacia el esófago. Entonces, eso es ese es el fundamento de lo que estábamos hablando. ¿Se entendió? Creo. Creo, dice. Sí, porque... Creo, vamos viendo. Bien. No, ¿por qué no se opera? ¿Por qué no operan? Porque no siempre tiene buenos resultados la operación. Primero que es una operación mayor. Porque si me decís es una hernia de otro lado, si vos me decís una hernia inguinal, el cirujano vení, operamos ya. ¿Está bien? Quiere que te opere de un lado, te opero del otro también, porque en general las hernias, por ejemplo, inguinales, son por un tema de inserción de un músculo, entonces corren el músculo, te ponen una malla y se hace lo mismo del otro lado en el mismo momento, aunque no tenga síntomas para solucionar el problema. Listo, operación de... Pero esto te tiene que abrir el abdomen. Hay que hacer una operación que hay que abrir el abdomen, no es una boca de horno, pero casi es una boca de horno, es un tajazo en el abdomen para llegar a órganos que están en el fondo. Además, tenés que trabajar con la aorta al lado, tenés que trabajar ¿entendés? Con un montón de vasos. Sí, es un lío. Es una operación mayor. Es decir, es una operación que tiene sus riesgos. Y si vos no tenés la certeza de que esa hernia se va a solucionar, ¿entendés? Es un tema. Y además, ¿por qué no se va a solucionar? Porque, ¿qué pasa? Generalmente se presenta en gente cada vez mayor, que además tiene otra complicación, que son todos los problemas que tiene la persona mayor, es decir, que tiene otros problemas, tiene 20 medicamentos para el corazón, 2 para los riñones, pero igualmente el problema es que esa persona tiene, no sé, 70 años, vos la operás y el tejido fue la causa, el reblandecimiento del tejido fue la causa, se va a reblandecer de vuelta y se puede deslizar de nuevo. Sí. Entonces, se elige, no es que no se opera, sí se opera, pero no a todos los pacientes. Se operan algunos. En aquellos que el cirujano evalúa que va a tener una buena respuesta, lo opera. Y en el que no. ¿Para qué lo va a operar? Para tener un problema no tiene ningún sentido. Va a tener un problema el paciente y él. No tiene ningún sentido. Entonces, están restringidas las indicaciones y hay que seguir las indicaciones. Entonces, nada, se evalúa, porque es una operación mayor, no es una operación no se está operando un dedito, se opera el abdomen, hay que abrir el abdomen por completo. Entonces, nada, es una operación mayor y hay que evaluarlo. Para eso. Entonces, también se evalúa, obviamente, el estado del paciente, porque si el paciente tiene un estómago que se desplaza, tiene un orificio así que pasa por el orificio, por el hiato esofágico, pasa no sé, un elefante, ahí se verá. Es decir, hay que evaluar qué es lo que pasa. Si el tipo va a tener el esófago metido al lado del corazón toda la vida y el estómago cada vez que come está al lado de su pulmón izquierdo, pero eso se evalúa, hay que evaluarlo. Se hace estudios esofágicos, de presión, se ve cuál es el grado de herniación y todo. Pero la mayoría de las hernias, que son leves en la mayoría, no se tratan quirúrgicamente, sino se tratan médicamente. Y dentro de ese tratamiento está esto que les digo que es netamente